vamos a tener entrevista con Federico Taboada. Buenas noches, Federico, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Berenice? Un gusto saludarte a ti y a toda la auditoría. Bueno, pues quisiéramos empezar a platicar acerca de este fenómeno que ha explotado a raíz del viernes con la primera protesta realmente grande en contra de la gentrificación, que hay que señalar también que no es como tal la primera protesta que se da por el derecho a la vivienda en la Ciudad de México. Hay que recordar que hace unos años hubo también una precisamente afuera de las oficinas de la vivienda en la Ciudad de México, pero Federico, quisiéramos empezar por qué otros factores, además de la gentrificación, están involucrados ahora en este reclamo que es legítimo por parte de las y los capitalinos. A mí me gustaría también resaltar que hay muchos elementos que se desprenden, pero la gentrificación es un síntoma más. Es decir, no es la raíz del problema. La raíz del problema es la planeación. Y es la planeación que tenemos que tener en una ciudad como esta que garantice el acceso al agua, el acceso a espacios públicos, a servicios, equipamientos como de salud o educación y sobre todo vivienda. Yo siempre comento que el derecho más importante que tiene que garantizar un gobierno en una ciudad es el derecho a vivir en ella. Entonces, para garantizar ese derecho que es esencial, pues tiene que haber muchas acciones. Uno es la producción de vivienda social en números muy importantes en la ciudad. El número dos tiene que ver con evitar la especulación inmobiliaria, como lo que se hace en algunas partes de la ciudad, donde gente que tiene predios o que ha adquirido predios y no construye en ellos, lo único que está haciendo es especular con el suelo. O la vivienda que está deshabitada, que se compra y, se especula con ella para que aumente el precio. Y el último es la regulación de ciertos aspectos de la vivienda, como son el arrendamiento o la renta en plataformas. Para evitar también el tema de la gentrificación, también tenemos que entrarle de lleno a la regulación de las plataformas, como son Airbnb, como son VRBO, como son Booking, como son Hosting, como son todas estas plataformas que rentan la vivienda a turistas en corto plazo y, lo hacen pues a sus anchas, sin tener una regulación. A mí me parece una muy buena noticia que la jefa de gobierno y el gobierno de la Ciudad de México en general se han puesto metas y objetivos muy interesantes para acabar con el fenómeno de la gentrificación o aminorarlo en su menor expresión posible, con políticas como la vivienda en renta para jóvenes, como la regulación de Airbnb, como la regulación del arrendamiento tradicional, porque también en el arrendamiento hay muchos abusos. Hay muchos propietarios que no regresan el depósito o que piden garantías excesivas para que alguien pueda rentar, o que te piden muchos meses por adelantado, etcétera. Ese tipo de cosas dificulta mucho que la gente pueda rentar en la ciudad. Si los regulamos, entonces facilitaremos el acceso a la vivienda. Eso entre algunas otras cosas, pero me parece que es ahí donde está la sustancia de la discusión, no en si son gringos o son franceses o si son alemanes. La cosa es que están acaparando la vivienda, y eso lo haga un mexicano o lo haga alguna persona extranjera, pues es algo que tenemos que evitar. En ese sentido, Federico, como experto en vivienda, ¿consideras que actualmente la crisis de vivienda se perfila sustancialmente como un problema de clase? Sí, pero no solo. A mí lo que más me preocupa de la vivienda son las consecuencias que esto tiene, porque pues la pobreza o la desigualdad no solamente se mide en tu ingreso, se mide también en cuánto tiempo haces a tu trabajo o a la escuela, o en cuánto tiempo libre tienes, o en cuánto destinas al pago de la vivienda. Entonces, en América Latina es muy incipiente este tipo de políticas para, garantizar el derecho a la vivienda. En Europa son muy tradicionales desde hace mucho tiempo. Por mencionar algún ejemplo, porque luego esto se confunde o se quiere decir con mucha facilidad que es comunismo o que la Unión Soviética o estas cosas. Viena, la ciudad donde se inventó el neoliberalismo,
tiene una política de vivienda social tan potente que el 60% de sus habitantes vive en una vivienda que es propiedad del gobierno. El gobierno tiene un parque de vivienda donde el 60% de la gente de la capital de Austria vive. Y la gente en Viena no destina más del 8% de su salario a vivienda. Yo quisiera que alguien del estudio o alguien de tu audiencia tan grande nos dijera quién puede gastar menos del 10% de su ingreso para pagar una vivienda equipada, con acceso a servicios, con acceso a transporte y demás. Básicamente nadie en México. Pero tenemos que ir hacia allá. Para hacer eso y para lograr eso, tenemos que hacer muchas cosas que estas ciudades en Europa han hecho. Y eso pasa por priorizar la vivienda y por garantizarla como un derecho. Dejar de verla como mercancía o como objeto de especulación o de financiarización. Claro, precisamente regresar a ver el tema de la vivienda como una cosa de derechos, porque de hecho está así constituida internacionalmente y también en la propia Constitución Política Mexicana, en el artículo 4. Entonces, regresar a verla desde ese enfoque y sobre todo con una atención integral. Ya lo mencionabas, no solamente es un problema del acceso a la vivienda como tal, sino todo lo que implica eso, tener o no tener un hogar. Piensa esto también. Si no tenemos derecho a la vivienda, no tenemos derechos o no tenemos garantizado básicamente ningún derecho. El derecho a la salud. ¿Tú conoces a alguna persona en situación de calle que viva con salud plena? No. No tienes acceso al agua tampoco. Quien no tiene garantizado el derecho a la vivienda tampoco tiene derecho al agua, básicamente. Bueno, en muchos casos ni siquiera puedes votar porque no tienes un domicilio. De ese tamaño es la importancia del derecho a la vivienda. Pues me parece muy bien que el gobierno de la ciudad lo vea de esta manera y creo que hoy lo que hay que hacer es tener una discusión a nivel ciudad de cómo vamos a llegar a eso, porque hoy se va a venir una discusión muy interesante, porque para garantizar el derecho a la vivienda tenemos que tocar muchos intereses y cambiar ciertas visiones que pensábamos que estaban ahí escritas en piedra. Entonces, ahí pues tendremos que preguntarnos como sociedad si el sueño de tener otra vivienda y vivir de ella es algo pertinente. Eso se llama especulación en cualquier parte del mundo. O si yo puedo tener una vivienda y hacer con ella el negocio que yo quiera. Ese tipo de cosas son las que tendremos que discutir de ahora en adelante. Y, por cierto, la vivienda social, ¿en qué lugares las tenemos que construir? ¿Y cómo vamos a fortalecer ese tejido social? Esas son las preguntas que a mí me parecen más relevantes que la nacionalidad de la gente que habita en ciertas colonias, ¿no? Claro, no caer en discursos de odio ni xenofobia en estos momentos y sobre todo entrarle bien a la discusión y a todo lo que implica este problema. Pues muchas gracias, Federico, por tomarnos la comunicación y ayudarnos a abonar precisamente a la discusión de este tema que es tan complejo. Muchas gracias y buenas noches.